Esta noche, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en esta noche, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Rey de Majestad. Gracias, bendito Salvador, bendito Señor, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por lo que tú harás, Señor. Gracias por lo que harás, Señor, en medio de nosotros, Padre. Gracias por lo que harás, Señor. Cuando alguien vea este video, Señor Dios. Gracias, Dios amado. Porque sé que tú obrarás, sé que tú tocarás, sé que tú ministrarás. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Porque tu palabra, Señor, es poder y salvación para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús, bienvenidos en esta noche. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta noche. Hemos terminado el ayuno y hoy vamos a compartir, a cerrar con broche de oro con la palabra que el Señor nos ha compartido. Nos dará, nos compartirá. Ya me la compartió a mí, pero me la volverá a compartir nuevamente porque es tremenda la palabra que el Señor me dio. Oro al Señor que usted pueda recibir con mansedumbre esta palabra, que el fruto del Espíritu, mansedumbre, se manifieste en su vida y pueda recibir el espíritu de esta palabra. Cuando Dios habla de la manera que va a hablar en esta noche, es por amor y por misericordia, porque no hay otra palabra más que amor y misericordia. He estado orando estos días y hay una urgencia del Espíritu. Hay una necesidad tremenda. El domingo estuve en una congregación y el Señor ministró tan especialmente. Y ministró sobre lo que Él ha venido hablándome, sobre lo que Él ha venido ministrando a mi vida. Y voy a leer la palabra del Señor primero. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow, tremendo esto. Tremenda esta palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 29. Por favor, léala en su casa. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 29. Lea todos esos versículos y va a entender qué es lo que el Señor está hablando. Hemos terminado un ayuno en este día y se supone que el ayuno es para santificarnos. Se supone que el ayuno es para presentarnos a Dios y reconocer nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, y decirle al Señor que borre, que quite, que arranque todo eso de nosotros. El ayuno es para humillarse y para reconocer que necesitamos a Dios, para reconocer que queremos que nuestra vida esté llena de su presencia. Dios no habita en lugares de inmundicia. Dios no puede llenar con su gloria, con su presencia, en lugares que están inmundos, que están llenos de pecado, que están llenos de estiércol. Y déjeme decirle que Dios ha venido hablando a mi vida tan tremendamente y ha habido una convicción del Espíritu de verdad tan tremenda, que yo me sentí tan mal y le he pedido perdón al Señor y me he sentido tan mal estos días. ¿Y sabe por qué? Porque, como les dije a ustedes antes, hemos estado reuniéndonos como una reunión en donde se comparte una palabra. Pero faltaba algo muy importante, porque no éramos un grupo, no éramos una reunión. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos un remanente de la iglesia de Jesucristo. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque no hablamos como si se le hablara a alguien en una conferencia de motivación, o como si se dijeran palabras muy bonitas para que la gente se sienta bien, sino que es necesario hablar a la iglesia, es necesario hablar al cuerpo de Cristo, es necesario hablar a nuestras vidas de lo que Dios tiene que hablar. Y me sentía tan mal porque yo decía, Dios mío, cuán equivocados han estado muchos pastores creyendo que porque tienen que cuidar las ovejas una por una y cuidar si tienen novios, si se visten, si con quién andan, si a dónde van, si qué hablan, si qué dicen, cuando realmente la responsabilidad de nosotros como pastores está en predicar una palabra neta, una palabra sin mezcla, una palabra pura que venga del trono del Señor, una palabra que no tenga mezcla de ninguna clase. Esa es nuestra responsabilidad como pastores, y su responsabilidad es saber qué hace con esa palabra. Pues déjeme decirle que el Señor me dio una palabra para hoy, y es la palabra que ha martillado todos estos días, por lo cual yo dije, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, tenemos que orar, tenemos que hacer la cena del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor está llamando a su pueblo a santificarse. El Señor está llamando a su pueblo a que ocupe su lugar, el lugar de los santos, el lugar del cuerpo de Cristo, el lugar de la iglesia. Que ya deje de estar jugando, que ya no tenga a Dios como si por el hecho de que sea invisible quiera decir
que Dios es ciego. Que ya no tengamos a Dios como un Dios tan lejano que no alcanza a ver lo que nosotros hacemos. Es necesario que podamos entender que el Señor está llamando en esta hora a santidad. El Señor está llamando a santidad. La última frase del versículo 29 o el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es triste porque para algunos han tenido al Señor como si Dios fuese un payaso, como si Dios fuese un monigote. No tienen temor de ninguna clase. Siguen pecando y haciendo de su vida lo que quieren. Y yo vengo a decirte hoy, Dios está enviando una advertencia. Dios está llamando a su pueblo a santificarse, a limpiarse. Dios está llamando a su pueblo a ser santo porque está a las puertas y vendrá por una iglesia sin arruga y sin mancha. Tenemos que dejar el pecado. Es triste cuando creemos porque vamos a la iglesia o porque vamos a un tiempo como este con el Señor y después de aquí soy otra persona. Después de aquí es irreconocible. Después de aquí es totalmente todo lo contrario. El Señor no tiene al culpable por inocente, nunca lo tendrá. No acarrees más maldición sobre tu vida. Hay muchos que se quejan, hay muchos que dicen, ¿por qué me va de esta manera? ¿Por qué no logro salir adelante? ¿Por qué me suceden tales cosas? Y piden oración y ciertamente oramos, pero yo quiero decirle algo a usted. Cuando las cosas van mal, asegúrese de que su vida está correcta para que podamos orar y usted pueda orar y esa oración entre al reino y pueda traer una respuesta de parte de Dios. De lo contrario, crea que es una disciplina de parte del Señor. Dios no tendrá por inocente a nadie, absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Tenga temor, así como dice cuando Él se apareció en el monte Sinaí, el pueblo temblaba cuando escuchaba la voz de Dios, cuando veía los relámpagos. Ahora cuánto más nosotros no vamos a ir al monte Sinaí, nosotros vamos a ir a la Jerusalén celestial, nosotros vamos a tener el nombre escrito en los cielos. Como dice la palabra, allí se encontrará. Si tu nombre no está ahí es porque no pudiste vivir una vida en santidad, porque no pudiste arrepentirte de tu pecado, porque no pudiste ser sano de tu cojera, porque no enderezaste el camino, porque no levantaste las manos y porque no enderezaste esas rodillas. Como dice la palabra del Señor, hemos predicado Dios es amor y Dios es amor. Déjame decirte, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y mi intención en esta noche y la intención del Espíritu Santo de Dios es que te puedas sentir tan mal que puedas tomar una decisión en tu vida y cambiar. Puedas tomar una decisión en tu vida y traer orden a tu vida, traer orden a tu casa. El pecado no te afecta a ti solamente. Adán y Eva pecaron, pero el pecado no se quedó solamente en ellos. Ese pecado trascendió hasta estos tiempos a toda la generación que vemos hoy en día. Tu pecado va a contaminar a otros. Esto no se trata simplemente de ir a un lugar y levantar las manos y ya estuve y listo. Mire, deje eso para la religión tradicional. La gente decía, yo ya fui el domingo y ya, listo, ya cumplí. Usted tiene que cumplir con ser santo 24/7. Luchar por la santidad día tras día, día tras día. Y la santidad se ve, la santidad se huele, la santidad ministra a las demás personas con tus acciones, con lo que oyes, Mire, es tan tremendo que es que ni siquiera tienen respeto por el daño que se le puede estar haciendo a las demás personas. Porque hoy levantan las manos y mañana están publicando toda cantidad de basura en las redes sociales. Sin vergüenza, sin tener temor de Dios. Este es un llamado de parte de Dios. No es una cantaleta, no es un regaño. Yo estoy hablando de parte del Espíritu Santo de Dios. Vive Dios que está urgiendo de que tu vida sea transformada y sea cambiada. Ya basta.
Ya basta. El cristianismo no es una moda. Es más, Jesús no vino a ser cristiano. Jesús vino a ser discípulos. Y los discípulos son aprendices. Son gente que camina como su maestro. Qué terrible. Qué terrible. Y decimos, wow, lo que Dios ha hecho. Dios, todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Maravilloso, Dios ha tenido misericordia, pero déjame decirte que viene el tiempo en donde Dios va a castigar a sus hijos, porque su hijo, el hijo que no recibe castigo, que no recibe disciplina de parte de Dios, no es hijo, es un bastardo, como dice la palabra del Señor. No te preguntes por qué estás enfermo. No te preguntes por qué tienes escasez de dinero. No te preguntes por qué no tienes para pagar tus deudas. No te preguntes por qué todo te sale mal. No te preguntes por qué haces cosas y oras 2 minutos y haces un ayuno como el que tal vez hiciste hoy o no lo hiciste. Yo no sé, porque yo no soy guarda. Yo no soy policía para estar investigando su vida. Mi deber es predicarte la palabra del Señor. Mi deber es decirte que hay una sentencia de muerte, que el diablo ha salido a cazar, que hay demonios nuevos que han sido soltados de los abismos para estos últimos tiempos. Y esos demonios están luchando por arrebatar tu vida, por destruir tu vida. Esto no se trata de que de que una cosa inocente, de que una mentirita blanca. Esto se trata de vida o muerte. Esto se trata de vida o muerte. Hay oscuridad cerniéndose sobre el mundo y se supone que somos la luz. Se supone que estamos de frente levantando la cabeza diciendo que amamos a Jesús, que no somos del mundo, no somos como el mundo, no caminamos como el mundo, no hacemos las cosas del mundo. ¿Cuánto tiempo? Y estoy hablando a gente que tiene tiempo de llevar una vida de pecado y que sabe la palabra y que el Señor le ha estado hablando y que el Señor le ha estado diciendo y que el Señor ha estado tratando con su vida. Mire lo que dice la palabra ahí. Jacob compró la primogenitura de Saúl, porque Saúl tenía hambre y vio el plato de lentejas apetitoso y dijo: yo te vendo la primogenitura si me das de un plato de lentejas. Usted sabe lo que es vender la herencia por un miserable plato de lentejas. Así llama Dios a todo placer del mundo, a todo placer de la carne. Así lo llama, un plato de lentejas comparado con una herencia de vida eterna. Estás comiendo un plato de lentejas que te llena hoy, pero mañana tienes hambre. Y que déjame decirte, ni tú ni yo tenemos fecha que sepamos cuándo vamos a partir de este mundo. Y es necesario que cuando partamos de este mundo tengamos las cuentas claras con Dios. Es necesario que te conviertas en un radical. Es necesario que después de hoy tú digas: hasta aquí llegué, partí con el pecado. Definitivamente mi vida cambia a partir de hoy. ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve yo hacer un ayuno? ¿De qué sirve yo leer la Biblia? Si voy a seguir en la misma condición, es que nadie me ve. Es que nadie me ve, pero Dios te ve. Dios te contempla. Es hacer eso, seguir pecando como si nada, es hacer burla de Dios. Tú le estás diciendo a Dios: Dios, yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero. No, es que yo me arrepiento después. Y si no te da tiempo de arrepentirte. Dice que Saúl lloró amargamente, arrepentido, y aún así fue desechado. Dios no lo perdonó. Dios no le devolvió su primogenitura. Dios no le devolvió la bendición. No, aunque hubiese llorado amargamente. Aunque hubiese llorado amargamente. Y tú que estás ahí, alcahueteando el pecado. Elí, para los que no saben, fue un sacerdote de Dios.
Y dice que él sabía que sus hijos pecaban, porque los criados venían y le decían que sus hijos estaban pecando con mujeres allá. ¿Y sabe qué hacía Elí? Elí venía y oraba. Ay, lloraba y lloraba. ¿Sabe qué pasó? Murieron y él murió desnucado. Se cayó y se desnucó. ¿Sabe por qué? Porque usted no, cuando usted se hace cómplice del pecado, usted está recibiendo la misma maldición bajo la que está el que está en pecado, si no lo sabía. Así de sencillo. Así de sencillo. Usted se convierte en partícipe igual del mismo pecado. Cuando usted acolita, cuando usted mete la mano. La misma maldición que está esa persona, esa misma maldición será transferida a usted. Apártese y deje que Dios trate con el que tenga que tratar. A veces viene gente llorando por lo que está sufriendo. Y le digo yo, ¿cómo está tu vida? No, es que esto, aquello, lo otro. En pecado y más pecado. Arrepiéntete. No sirve que yo ore porque tú tengas trabajo. No sirve que yo ore porque tú seas sano. No sirve que yo ore para que puedas pagar las deudas. No sirve que yo ore para que salgas de la situación en la que te encuentras. ¿Y sabes por qué? Porque es un azote de Dios. Porque es una disciplina de Dios. Y hay de aquel que mete la mano para tratar de ayudar a otro en esa disciplina. Vas a correr a otro. No intervengas y no te metas entre Dios y la persona que está tratando. Deja que Dios haga su trabajo. Deja que Dios haga su trabajo. Las mamás lloramos, clamamos por nuestros hijos. Lloramos y clamamos por nuestros hijos. ¿Sabe cuál es la tendencia de nosotros? Meternos, arreglar la vida de ellos, ayudar en una cosa y ayudar en otra cosa. Porque esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Pero lo único que Dios quiere es que te hagas a un lado y ores para que esa dureza de corazón de esa persona sea quebrantada. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me escucha. Es que yo le he pedido tanto a Dios. Es que yo voy, vea, yo voy fijo que yo voy a la iglesia. Mire, fijo que yo estoy todos los lunes reuniéndome. Fijo que lloro. ¿Y de qué sirve si estás en pecado? ¿De qué sirve si estás en pecado? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es maldición. La paga del pecado es destrucción. La paga del pecado es todo aquello que destruye tu vida. ¿Y sabe qué es el pecado? Alabanza a Satanás. Cuando tú estás en pecado, tú estás honrando a Satanás, lleno de pecado, lleno de rebelión, padre de mentira. Cuando estás en pecado. Pero cuando estás en santidad, déjame decirte que tu vida es alabanza y adoración al Dios de los cielos. Yo he orado por todos ustedes y sigo orando por todos ustedes y por las necesidades que algunos me han pedido. Pero ¿sabe cuál es mi oración mayor? Mi oración mayor es que usted se convierta de corazón.
es que usted se convierta de corazón, es que usted pueda poner su corazón en el altar sacrificado a Dios, que usted sea una nueva criatura, que usted nazca del agua y del espíritu, que usted no vuelva atrás, que usted levante sus brazos y adore al Creador de los cielos que le dio salvación y vida eterna, que usted viva esta vida con un sentimiento de agradecimiento tal que luche todos sus días en esta tierra por vencer el pecado. No se puede vivir así delante de Dios. No se puede vivir así delante de Dios. Definitivamente se lo digo. No se puede vivir así. No. Cada vez que usted escucha una palabra de estas y usted sabe que usted está en pecado, que usted está en fornicación, que usted está en adulterio, que usted está en chisme, que usted está en murmuración, que usted está en contienda, en odio, en resentimiento, en ira, en robo, en cualquier tipo de pecado que sea, es Dios llamándote a que endereces tu camino. Es Dios llamándote. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque el pecado hace que las manos estén caídas. Porque no puedes levantar manos santas sin ira y sin contienda, como dice la palabra del Señor. Y las rodillas paralizadas están detenidas, no pueden avanzar, no te ayuda a avanzar. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tremendo eso. Está hablando de una persona enferma, de una persona que está coja, de una persona que no puede levantar sus manos, que tiene las rodillas paralizadas. ¿De qué sirve? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que hay tanto mundo en su mente y en su corazón que usted no teme a Dios, que usted está viendo el pecado como lo ve el mundo, algo normal, algo natural, algo que ya no pasó, algo que ya está de moda, algo que nadie le para bolas. No, eso ya no tiene nada, eso era antes. Eso era antes. Déjeme decirle, el Dios que yo tengo no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Su palabra no cae a tierra, sino que cumple aquello para lo cual ha sido enviada. En él no hay sombra ni mudanza de variación, dice la palabra del Señor. Y lo que Dios dice que es pecado, será pecado por siempre. Por siempre. No, es que eso ya no importa, yo estoy en unión libre. Eso no, eso es normal. No, es que yo tengo un novio y pues ahora es con derechos, sin derechos y de todas las formas posibles y de todas las maneras y no pasa nada. No pasa nada. Dios dice que es pecado. 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 Si usted está acostándose con alguien que no es su esposo o su esposa, está en pecado. Definitivamente está en pecado. Si usted ayunó hoy y usted oró hoy, eso significa que a partir de hoy, camas separadas. Si piensan casarse, y casarse lo más pronto posible. Pero si ese no es el objetivo, entonces usted lo que tiene es que terminar esa relación fuera del matrimonio. Es pecado, es pecado. Todo el mundo lo hace. Usted no es todo el mundo. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia de Jesucristo. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es luz del mundo. Usted es el especial tesoro del Señor. Usted no es cualquier cosa. El mundo puede rebajarse, puede venderse, puede ponerse en oferta. Usted no. Usted no. Usted es especial. Usted es rey, sacerdote en el reino. Usted no es cualquier cosa.
Usted es la diferencia en este mundo. Usted es la luz en este mundo. Usted es la representación de Dios en este mundo, diciéndole a la gente que debe arrepentirse para que alcance salvación y vida eterna. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace en una discoteca? ¿Usted qué hace en un bar? ¿Usted qué hace emborrachándose? No pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Estás trayendo maldición sobre tu vida. Escoge hoy la vida o la muerte. Escoge la bendición o escoge la maldición. No, yo solamente veo pornografía. Yo no tengo mujer, no tengo novia, no tengo nada, veo pornografía. Estás abriendo puerta a demonios. El sexo se hizo dentro de un contexto que se llama matrimonio. Y no se hizo para satisfacción personal, sino para satisfacción de dos que dejan de ser dos para ser uno. Es que yo tengo una debilidad. No expongas tu debilidad en los lugares donde tú sabes que vas a perder la batalla. Que vas a perder la batalla. ¿Qué hace un drogadicto en una esquina o en los lugares o en las calles donde expenden? ¿Qué hace? Exponiendo su debilidad. Tiene que huir de ahí. Huye por tu vida. Huye por tu vida. Corre por tu vida, te lo estoy diciendo en esta noche. Corre por tu vida. Tal vez mañana sea tarde. Yo recuerdo que oré por alguien hace muchos años. Y esta persona era alguien terrible. Estaba enfermo. Y Dios tuvo tanta misericordia. Tanta misericordia después de todo lo que ese hombre había hecho. Que yo recuerdo que yo oré por él. Y estaba asfixiado porque sufría del corazón. Inmediatamente el Señor lo sanó. Se arrepintió, pidió perdón a Dios. Dios lo sanó inmediatamente. Y se fue. Con la promesa que iba a seguir con Dios, que iba a volver. Yo no lo volví a ver, pero a los días apareció en las afueras. Lo habían matado, lo habían quemado. Y yo dije, Dios, yo creo que tú tuviste misericordia de él.
Yo no lo conocía. No era amigo, no era familiar, no era conocido. Incluso con el nombre que él estaba, no era su nombre verdadero. Con el nombre que él se presentó. Yo creo que Dios tuvo misericordia de él. Y sabe que uno podría decir, wow, ¿cómo es que acepta a Dios y le sucede semejante cosa? ¿Sabe que Dios hace esas cosas por misericordia? Que Dios permite, Dios permite esas cosas por misericordia. Que tal vez no iba a poder sostenerse en santidad. Y Dios lo que hizo fue recogerlo, llevárselo. Otro día me tocó ir al hospital a orar por una mujer. Ella tenía a su pareja. Estaba muy grave. Tremendo. Y yo no podía ir y decirle, bueno, Dios te ama, voy a orar por tu sanidad y bueno. Yo tenía que decirle la verdad. Y tenía que decirle, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de haber vivido con ella. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Difícil, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Y yo recuerdo que ella empezó a llorar. Ella empezó a llorar y me dijo, sí, usted tiene razón. Y se arrepintió, lloró, le pidió perdón a Dios por sus pecados. Y el Señor se la llevó. A veces Dios quitará cosas o personas de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Para que seas libre del pecado y de la maldición. A veces Dios quitará cosas, no solo personas, quitará cosas. Y la gente dirá, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que Dios quiere cosas mejores para ti. Dios quiere cosas mejores para tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Y voy a decirle algo. Yo sé que todos no son padres los que están aquí. Pero si usted tuvo un buen padre y una buena madre, yo creo que los que son padres sabemos que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Si los vemos en peligro, si los vemos en camino de muerte, de destrucción, cualquier cosa con tal de guardarlos y protegerlos. Y Dios intentará contigo y tratará de hacer cosas que tal vez te van a doler, que tal vez te dolerá el alma y sentirás que te estás muriendo y sentirás que te arrancan lo más profundo de tu ser. Y no lo entenderás de momento y pelearás como gato boca arriba.
Y dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero déjame decirte que tal vez Dios te está protegiendo. Tal vez Dios está protegiéndote. Está protegiéndote. Tal vez Dios está cuidándote. Está tratando de que no te salgas de las manos de Él. A veces pasan tantas cosas en nuestra vida y buscamos que se arreglen de una manera o de otra. Pero yo le voy a decir una cosa. Con la fe que yo tengo, con la convicción que yo tengo, con la certeza que yo tengo, como mamá, como pastora, como hermana, como hija, como lo que quiera. Yo oraré al Señor siempre. Que si se trata de la salvación de alguno de mis seres queridos, yo he orado y le he dicho, Señor, no importa cómo lo hagas. No importa la forma ni la manera. Y sé que me puede doler ver un familiar en una situación terrible de enfermedad, de dolor, de lo que sea. Pero si eso es lo que hará que su corazón se vuelva a Dios, bienvenido sea, bendito sea Dios. Yo tengo tanta certeza en el Dios que yo les predico y en el Dios que yo creo, y que no hay salvación fuera de ese Dios, que no me importa la manera como Dios lo haga, pero que lo haga. No me importa la disciplina que tenga que poner Dios, pero que lo haga. No me importa, pero que Dios haga que ese corazón se vuelva a Él. Porque esto no es un juego, esta es una realidad. Y esto es vida o muerte. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay tal cosa que inventos de purgatorios. Eso no existe. Hay un cielo y hay un infierno y punto. Usted escoge el cielo o el infierno y ya está. Pero mientras estemos en esta tierra, el amor de Dios, y por amor, Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención y decirnos, vas en camino de muerte, endereza tus sendas, endereza tus caminos, endereza tus caminos. Así es que el llamado de Dios en esta hora es ese, a enderezar nuestras vidas, a enderezar el camino. El Dios que yo tengo es un Dios que se aira, es un Dios que es fuego consumidor, es un Dios terrible. Dice que Moisés, escuchando la voz de Dios, temblaba y tenía miedo, tenía terror. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Somos de Dios o somos del diablo?
Aquí no hay términos medios. O soy o no soy. O decido por la vida o decido por la muerte. Y vienen cosas terribles, terribles para el mundo. Terribles. Terribles. Pero cualquier cosa que sea, yo siempre le digo a Dios que yo esté preparada. Que yo esté preparada. Y voy a decirle algo. Tengo millones, miles, debilidades. Y pueden ser más fuertes que las suyas. Con esto quiero decirle que no soy perfecta. Pero que tengo una conciencia de Dios tan tremenda en mi vida. Que hasta el último día de mi vida yo lucharé por tener una vida íntegra, santa, delante de Dios. Eso quiere decir que lucho. Que si me caigo, me paro, me sacudo y sigo. Que si peco, voy a la cruz. Y que no hay cosa en este mundo que yo ame más que a Dios. Que a veces, y viendo tanta cosa que está sucediendo tan horrible, digo, wow, Señor, no quisiera estar aquí. Para ver todo lo que ocurrirá, lo triste que será cuando el Señor venga, cuando la trompeta suene y Él se aparezca y llame a su iglesia, y ver todos los que se van a quedar, porque escucharon palabra como esta, y por un oído entró y por el otro salió. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno. Espíritu Santo de Dios, bendice, redarguye, llena con tu Santo Espíritu, Señor. He hablado tu palabra. He hablado, Señor, el espíritu de tu palabra que has puesto en mi corazón para ministrar, Señor. Y hoy entrego cada vida delante tuyo, Señor. Tú sabrás, es tu iglesia, tu remanente, tus ovejas, Señor. No son mías, son tuyas, Señor. Así es que en tus manos están. Trata con ellas. Haz lo que tengas que hacer con ellas, Señor, con cada una. Pero como Jesús oró, yo oro, que ni uno de los que está aquí se pierda. Ni uno de los que escuche esta palabra se pierda, Señor. Sino por el contrario, todos entren al reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Quiero decirles que tenemos vigilia el 26 a las 10 de la noche. Repita, tenemos vigilia el 26 a las 10 de la noche. Hola, mi amor, te amo. Yo también, mi vida. Entonces, tenemos vigilia el 26, el próximo sábado a las 10 de la noche. Estaré dándole la información por el chat porque ya el tiempo se me acabó. Les bendigo y sepa que les amo. Mi amor, te amo yo. Bueno, mi amor, ok. Les amo mucho a todos, con todo mi corazón.